Saludos, buenas tardes, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse con 30 Minutos con Victus, a nuestro live, donde hablamos casi todas las semanas de un tema relacionado a la nutrición y a la salud. Esta semana los acompaño yo, Armando Triana, desde aquí, desde la linda ciudad de Miami, de donde nos salvamos de un huracán recientemente. Nos tocó un poquito como tormenta, pero gracias a Dios todo bien. Gracias de nuevo por conectarse. El tema de hoy es nutrición, diabetes y cicatrización. Este es un tema muy interesante porque creo que es algo que muchos de nosotros no tomamos en cuenta, que el proceso de cicatrización es bastante complejo. Para personas que están saludables, bien nutridas, jóvenes inclusive, el proceso de cicatrización normalmente no lo tomamos en cuenta. Ahí se está conectando la invitada de hoy, la doctora Aurora Bustamante. Muchos otros no tomamos el proceso en cuenta porque ocurre naturalmente, relativamente rápido, pero es un proceso bastante complejo que en personas con enfermedades, con ciertas condiciones médicas, o cuando existe hay presencia de desnutrición, el proceso puede incluso estancarse, puede ser un poco más complicado. Y hay múltiples factores que afectan la cicatrización. Encima de la nutrición o en adición a la nutrición, como comenté, hay ciertas enfermedades que afectan la cicatrización. Entre ellas está la diabetes. La diabetes es una enfermedad donde hay hiperglicemia crónica en muchos casos. Esta hiperglicemia afecta el sistema circulatorio, el sistema nervioso, y hace que la cicatrización en muchos casos sea un poquito más complicada, que se detenga. En algunos casos terminamos con pacientes que tienen heridas crónicas que simplemente no cierran. Entonces, sabemos que la intervención nutricional en estos pacientes es muy importante, y justo hoy vamos a hablar de eso, del rol de la nutrición en personas con heridas que no cierran, y específicamente en el paciente con diabetes. Y también vamos a hablar un poco de nutrientes específicos que, más allá de simplemente nutrir el paciente, son nutrientes que tienen efectos terapéuticos sobre la cicatrización. Acompañándonos hoy para hablar de este tema tenemos a la doctora Aurora Bustamante, que nos acompaña de Nicaragua, y ahí veo a la doctora que se está uniendo a la charla. Vamos a darles unos minutos en lo que conectamos. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, Armando. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por acompañarnos hoy. Okay. ¿Nos escucha bien? Sí, solo voy a mover un poquito, que creo que tengo demasiada luz natural. No lo había, pero acá. Ahí se ve mejor, perfecto. Muy Listo. bien. La doctora Bustamante es médico cirujano con especialización en nutrición, tiene una maestría en nutrición y dietética. También es docente universitario, conferencista internacional. De hecho, esta semana tuvimos problemas conectando, poder hablar por tantas conferencias que tenía. Y como es experta en nutrición, es la persona ideal para hablarnos de este tema, del rol de la nutrición en la cicatrización en el paciente con diabetes. Bienvenida de nuevo, doctora. Sabemos que el proceso de cicatrización es bastante complejo. En personas con enfermedades o desnutridos se hace aún más complicado, porque el cuerpo depende primero de la materia prima que nosotros consumimos para poder cicatrizar, y también depende de todos los procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo para poder formar tejido nuevo. Háblenos un poco sobre cómo la nutrición y los nutrientes impactan el proceso de cicatrización. Muy bien, Armando. Como bien mencionabas, la cicatrización es un proceso complejo. Es una gran cadena de eventos que se tienen que dar de una manera relativamente ordenada para lograr el objetivo final, que es reparar estos tejidos, pero al reparar los tejidos también recuperar la función y también la anatomía. Entonces se requiere, independientemente si sea diabético o no, cicatrizar una herida va a incrementar tus requerimientos de energía, tus requerimientos de proteínas, de ciertos
aminoácidos que se tornan esenciales en el proceso de cicatrización y de otros nutrientes como algunos micronutrientes, vitaminas hidrosolubles, liposolubles y algunos minerales que son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que vemos al paciente diabético y puede ser que tenga obesidad o sobrepeso y asumimos que su problema de malnutrición es hacia el exceso y no tomamos en cuenta que muchos de los pacientes diabéticos, tanto jóvenes como pacientes geriátricos, suelen ser pacientes que la sarcopenia es una característica muy frecuente en ellos. Entonces son pacientes que ya de por sí tienen una depresión, por decir así, de proteína y también debido a los patrones de alimentación, sobre todo diabéticos tipo 2, que tiene mucho que ver con que se desarrolle la enfermedad, probablemente haya mucho déficit de micronutrientes porque estas personas suelen consumir comidas altamente calóricas pero bajas en micronutrientes. Eso, ¿verdad? Hablando de estilos de vida. Pero en general, la diabetes en sí también representa una alteración. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la cicatrización de manera rápida? En presencia de una herida, siempre el cuerpo lo va a reconocer como una prioridad, porque es algo que expone tu organismo con el ambiente externo y tenemos que cerrarla para evitar que haya una infección más grave que comprometa la vida. Entonces, en presencia de una herida, el cuerpo lo va a reconocer como una prioridad, va a movilizar sus células, va a movilizar sus sustratos para tratar de reparar. Entonces, todo este sistema de reparación representa un consumo energético adicional. Entonces, aunque tengas un buen estado nutricional, ya es un consumo energético adicional que muchas veces, si no lo logras a través de la dieta, vas a tener que usar alguna suplementación. Pero además de esto, existen ciertos obstáculos que hay que tomar en cuenta que entorpecen la cicatrización, por ejemplo, la persistencia de infección. La persistencia de infección evita que los fibroblastos, por ejemplo, generen esta matriz extracelular importante para sostener los tejidos y también ciertas enfermedades. La hipertensión arterial, las insuficiencias venosas y la diabetes es una de las enfermedades que más obstaculiza la cicatrización. De hecho, se dan procesos aberrantes en la cicatrización en estos pacientes. Entonces, por una parte, sabemos que la desnutrición va a afectar la capacidad del paciente de cicatrizar, de cerrar una herida. Por otra parte, hay enfermedades específicamente o condiciones médicas que afectan la cicatrización, que van a detener la cicatrización. Y como mencionó, una de ellas es la diabetes. Doctora, cuéntenos un poco sobre el cuadro de este paciente. ¿Qué está ocurriendo en la diabetes? ¿Qué factores están impidiendo la cicatrización? Vamos a partir que en los pacientes diabéticos hay un riesgo mucho mayor de... ¿Me escucha bien? Escucho que dicen que no se escucha bien. Que hay una tendencia, una susceptibilidad de los pacientes diabéticos para que las heridas se conviertan en heridas crónicas. Entonces vamos a partir por definir qué es una herida crónica. Una herida crónica es aquella que después de 4 o 6 semanas todavía no ha completado su proceso de cicatrización, que si son heridas quirúrgicas probablemente cierren por segunda intención en un complejo proceso que va eliminando y reemplazando el tejido dañado. Esa es una definición. Sin embargo, a mí me gusta más una definición que no toma tanto en cuenta el tiempo, sino cómo se da el proceso. Entonces, aquella herida que no sigue un proceso ordenado o que sigue un proceso de cicatrización, pero que no restaura la integridad funcional y anatómica de los tejidos, se considera una herida crónica. Y eso es lo que podemos observar en los pacientes. El pie diabético es el ejemplo más típico de herida crónica que presentan estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La reparación normal de los tejidos atraviesa diferentes etapas, desde la hemostasia para la formación de coágulo, la fase inflamatoria, la proliferación, la fase de remodelación. Entonces, en la diabetes, en la progresión normal a través de estas fases se ve afectada, lo que va a resultar en un estado inflamatorio sostenido y que va a llevar a una disfunción epitelial. Entonces, igual que en otras heridas crónicas, el proceso que se retrasa en el paciente diabético es que se quede estancada en la fase inflamatoria y no progresa a la fase proliferativa. ¿Por qué se da esto, verdad? Podríamos hablar horas, pero quiero rápidamente mencionar algunos de los procesos biológicos y moleculares que entorpecen la cicatrización en el paciente diabético. Uno de ellos es que el reclutamiento de las células progenitoras endoteliales se ve afectado, ya que en el paciente diabético suele haber una disminución del óxido nítrico, que es importante para llamar a estas células, para reclutarlas y que se dé una angiogénesis, que es importante para la neovascularización, fundamental para la circulación sanguínea y que lleguen los nutrientes a los tejidos. Si no hay angiogénesis, si no hay neovascularización, no vas a obtener cicatrización. Sin embargo, se ha visto que los efectos más directos que tiene la diabetes en impactar en la cicatrización provienen de alteraciones funcionales en las respuestas en las células inmunológicas activas en el lecho de la herida, como las plaquetas, los neutrófilos, los fibroblastos, los macrófagos, incluso los queratinocitos. Entonces, esto lleva a que la herida progrese, pero que lleve a un fracaso en la cicatrización.
Hay una especial característica en los pacientes diabéticos y es una alteración en la función de los macrófagos. Los macrófagos juegan un papel muy importante en todas las fases de la cicatrización, sobre todo en la transición de la fase inflamatoria a la proliferativa. Son muy plásticos, o sea, tienen una gran plasticidad, y la diabetes interrumpe la función de los macrófagos al afectar el reclutamiento de monocitos en la herida, reduce la fagocitosis, acordémonos que estas son células fagocíticas, y también la diabetes interfiere, prohíbe que los macrófagos pasen de una respuesta inflamatoria a una respuesta antiinflamatoria, que es tan fundamental para pasar a la siguiente etapa, que es la fase proliferativa. Entonces, por eso es que los macrófagos se estancan. Ahora, enlazándolo con la nutrición, también la hiperglicemia crónica hace que los macrófagos no capten adecuadamente el ácido ascórbico, la vitamina C. Y cuando hay déficit de vitamina C en los macrófagos, estos no pueden fagocitar. Entonces vemos que hay toda una gran cantidad de causas multifactorial, los deterioros de la cicatrización. Hablando específicamente del pie diabético, por ejemplo, tenemos la neuropatía periférica que interviene, tenemos la enfermedad arterial periférica, tenemos la deficiencia del sistema inmune, como te mencionaba, y todos estos factores trabajan juntos para predisponer que la cicatrización se dé de manera aberrante, se dé torpe en el paciente, diabético. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Y si a eso ya le sumamos que hay deterioro nutricional y que el paciente no está ingiriendo los nutrientes, entonces todavía se complica mucho más. Por eso es el impacto tan grande que tiene la nutrición en la cicatrización de heridas en pacientes diabéticos. Entonces, en la persona con diabetes vemos que, por una parte, la enfermedad como tal afecta la cicatrización, esas hiperglicemias que han afectado ciertos sistemas del cuerpo. Por otra parte, como bien usted ya ha comentado varias veces, la nutrición es sumamente importante. Mantener que el paciente reciba esos micronutrientes, esos macronutrientes que necesita para poder cicatrizar. Pero sabemos, y ya usted lo mencionó de cierta manera con la vitamina C, sabemos que hay ciertos nutrientes que más allá de simplemente alimentar al paciente tienen unos efectos terapéuticos en la cicatrización, en el paciente con diabetes o inclusive en el paciente que no tenga diabetes. Háblenos un poco de estos nutrientes, su función, cómo se deben de suplementar, y empecemos con las proteínas y los aminoácidos, los macronutrientes. Muy bien. De los 3 macronutrientes, el que juega un papel protagónico en la cicatrización son las proteínas. Y aparte de que se requiere un aporte adecuado de proteínas, también hay ciertos aminoácidos que se convierten en esenciales en el proceso de cicatrización, que vamos a hablar de ellos, como la glutamina y la arginina. En cuanto a la proteína, el déficit de proteína, el déficit de la ingesta de proteínas, la depresión proteica está relacionada con que se prolongue la fase inflamatoria que te mencionaba, que es la que se ve afectada en las heridas crónicas, es donde se estanca la herida crónica. También con déficit de proteínas no se da una adecuada síntesis de colágeno, que es indispensable para la cicatrización. Se entorpece la biogénesis y por lo tanto la neovascularización. También la proteína es importante para una respuesta inmunológica adecuada. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad de fagocitar de los macrófagos se ve disminuida en depresión proteica, y toda esta alteración en la respuesta inmune va a predisponer al paciente a infecciones. Entonces, en el contexto de un paciente diabético, sarcopénico, un paciente geriátrico, la depresión proteica va a ser muy grave. De hecho, incluso predispone a lesiones por presión en pacientes que se encuentran encamados. Y lesiones por presión en un paciente diabético es algo grave. En verdad, los que hemos trabajado con este tipo de pacientes sabemos lo difícil que es cicatrizar. Ahora, en cuanto a los aminoácidos, la arginina es un aminoácido, es un inmunonutriente catalogado con Aspen como un inmunonutriente que tiene funciones muy importantes en la cicatrización. En primer lugar, es el único precursor endógeno con el que contamos en el cuerpo humano para producir óxido nítrico. Si no hay arginina, no podemos producir óxido nítrico. Y ya vimos que ya en el paciente diabético hay una alteración en la producción de óxido nítrico, y vamos a ver que en ausencia de óxido nítrico o con déficit de óxido nítrico se entorpece la cicatrización. ¿Por qué? El óxido nítrico en la etapa inflamatoria es importante que haya una buena cantidad porque se ha visto que ayuda a inhibir la infección de la herida. Por otro lado, colabora en la cicatrización porque por un efecto trófico en las células epidérmicas ayuda también a que se dé la epitelización y también a que se dé la formación de nuevos vasos, lo que conocemos como neovascularización a través de la angiotensin.
al ser un vasodilatador, ¿verdad? Que es una de las funciones que casi todos conocemos del óxido nítrico, aumenta el flujo, lo cual es importantísimo, sobre todo en estos pacientes que tienen esta enfermedad arterial periférica y que suelen tener hipoperfusiones a nivel de tejidos periféricos. Y al aumentar la vasodilatación, al mejorar la vasodilatación, perdón, la vasodilatación, mejoramos el flujo sanguíneo y con esto la llegada de oxígeno, que es importantísimo, en presencia en hipoxemia, ¿verdad? No vamos a tener cicatrización y también permite la infiltración celular. Y en siguientes etapas, en las etapas de proliferación y remodelamiento tisular, el óxido nítrico tiene un efecto, genera una respuesta de feedback negativo a las respuestas inflamatorias, o sea, una señal de feedback negativo, perdón, a las respuestas inflamatorias para que cesen y que pasemos a las siguientes etapas. Eso es en cuanto a la arginina como precursor de óxido nítrico, pero la arginina en sí también tiene funciones importantes, nos ayuda a mantener el balance nitrogenado, a la producción de proteínas y de otros aminoácidos. Es un factor timotrófico, estimula los linfocitos T, que sabemos que estas células son importantísimas en cada una de las fases de la cicatrización. Tiene efecto anabólico, actúa como mediador del receptor de la hormona de crecimiento a nivel periférico. Entonces vemos todas las funciones importantísimas que tiene la arginina y en presencia de heridas se convierte definitivamente en un aminoácido condicionalmente esencial. El otro aminoácido, Armando, es la glutamina. Es un aminoácido que no es esencial en condiciones normales, pero en situaciones de estrés, en presencia de heridas, de quemaduras, se convierte en un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Y por qué en heridas se depleta? Porque en heridas necesitamos más cantidad de glutamina que la que normalmente necesitaríamos. Pues porque, como bien mencionamos, la glutamina es el sustrato energético de las células de replicación rápida. Y recordemos que las plaquetas, los linfocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos, los fibroblastos, son células de replicación rápida y son las principales células del sistema inmune que responden en el sitio de la herida. Entonces, estas van a necesitar tener energía para funcionar. Entonces, se consumen rápidamente la glutamina y tenemos que suplementarla. Si no lo hacemos, vamos a llevar a un déficit y esta herida no va a cicatrizar y también se van a presentar otras alteraciones por el déficit de glutamina, como alteraciones a nivel intestinal. Entonces, ves lo importante no solo de la cantidad de proteína, del valor biológico de la proteína, sino de ciertos aminoácidos que se suplementan como farmaconutrientes en dosis terapéuticas para favorecer la cicatrización. Excelente, doctor. Entonces, hasta ahora sabemos que en la diabetes, definitivamente la nutrición en general es importante, la proteína es importante, que el paciente esté recibiendo proteína de alto valor biológico para que obtenga esa materia prima, y más allá de eso también tenemos unos aminoácidos bastante específicos, la glutamina y la arginina, que también van a ayudar con la cicatrización. Pero también sabemos que hay algunos micronutrientes, no son todos, pero hay algunos micronutrientes específicos que tienen funciones muy importantes en la cicatrización. Cuéntenos un poco sobre las vitaminas y los minerales, empezando tal vez con las vitaminas y algunos de los antioxidantes. Sí, súper importante hablar de esto. También antes de pasar a eso, solo hablar rapidito de que la hidratación también es importante, decirle al paciente que tiene que mantenerse hidratado para favorecer los signos dirigidos y demás, incluso para actuar como disolvente de estos minerales y estas vitaminas que se van a necesitar en el lecho de la herida. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente no tiene deficiencias de micronutrientes, pero se enfrenta a una herida, va a desarrollar estas deficiencias, porque hay micronutrientes como la vitamina C, que es hidrosoluble, que no se almacena y que se requiere mucha cantidad de vitamina C para cicatrizar. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. El zinc tiene ciertas reservas, sabemos que una cantidad importante de zinc se encuentra en la piel, pero también se puede agotar. Entonces, la alta demanda, que no solamente es de energía, sino también ciertos nutrientes específicos, requiere que tengamos que suplementar a nuestros pacientes. Vamos a empezar hablando de la vitamina A, que es una vitamina que muchas veces cuando pensamos en ella no pensamos en heridas, no pensamos en cicatrización, pensamos en otras patologías, en otras manifestaciones clínicas de su deficiencia. Sin embargo, la vitamina A es importantísima porque soporta el sistema inmunológico, aumenta la proliferación y la función de macrófagos y monocitos en la etapa inflamatoria, también ayuda a los depósitos de colágeno por parte de los fibroblastos y es importantísima para la cicatrización. En pacientes, por ejemplo, diabéticos o no, que estén sometidos a una terapia de glucocorticoides por cualquier patología, ya sea un paciente con EPOC, un paciente con lupus, una enfermedad autoinmune,
Los corticosteroides alteran la cicatrización y se ha visto que suplementar con vitamina A pacientes que tienen tratamiento crónico con de corticosteroides favorecen la cicatrización. Las dosis se dan altas, dosis de 10.000 a 25.000 unidades en lesiones graves, y eso en cuanto a la vitamina A. Otra vitamina importante de las vitaminas liposolubles es la vitamina E. La vitamina E sabemos que es conocida por excelencia por su actividad antioxidante. Ella protege las membranas celulares para evitar que los radicales libres actúen sobre estas y destruyan las células, por lo tanto va a proteger los tejidos. Luego, hablando de las vitaminas hidrosolubles, tenemos la vitamina C. Bueno, la vitamina C, ¿verdad? De hecho, la hemos hecho famosa en la cosmética, la dermatología, ¿verdad? Cremas, sueros con vitamina C. Sabemos que activa a los leucocitos y a los macrófagos en el lecho de la herida. Es esencial para la síntesis de colágeno y también tiene un efecto antioxidante importante para mantener la integridad celular. Y otras funciones que se le atañen a la vitamina C es que incluso tiene efectos epigenéticos en las células implicadas en la cicatrización, cambiando el fenotipo de estas células para mejorar su función. Entonces también a nivel de epigenética, la vitamina C tiene efectos muy importantes en la cicatrización. Las dosis que se recomiendan, Armando, son altas, ¿verdad? Son arriba de 200 miligramos, por lo menos 500 miligramos al día para lograr la cicatrización, que es lo que recomienda la evidencia científica. Incluso en heridas múltiples, en quemaduras, por ejemplo, heridas múltiples, podemos usar dosis mayores. Para cicatrización de pie diabético, por ejemplo, se recomienda al menos 500 miligramos al día de vitamina C. Otro grupo de vitaminas importantes, vitaminas hidrosolubles, son las vitaminas del complejo B, tanto la B12, que es la cianocobalamina, la niacina B3, el ácido fólico, la vitamina B6. Darla en dosis suficientes, por lo menos 6 microgramos al día para favorecer la cicatrización. Ya sabemos que interviene estas vitaminas en el metabolismo adecuado de los macronutrientes. La vitamina B12 es fundamental para mantener la sangre funcionando bien, ¿verdad? Sabemos que un déficit de vitamina B12 nos genera anemia perniciosa. Entonces, esas básicamente, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B12, son las más importantes en la cicatrización. Perfecto. Entonces, vemos que hay ciertas vitaminas puntuales que están involucradas en la cicatrización, pero también sabemos que hay ciertos minerales que también tienen unas funciones bastante importantes en la cicatrización. Inclusive hay algunos minerales que si se suplementan en pacientes, en personas con heridas crónicas, ayudan a agilizar o ayudan a estimular la cicatrización de esa herida. Cuéntenos un poco sobre los minerales que están involucrados en cicatrización. Excelente, Armando, de verdad que gracias por mencionarlo, porque sí, los pobres micronutrientes minerales, como les digo, los pobrecitos son olvidados en la cicatrización. Uno piensa en vitamina C, vitamina E, pero se olvida de los micronutrientes. Por ejemplo, el cobre es uno de los que más se olvidan de la importancia del cobre como suplementación en la cicatrización, y es importantísimo porque es cofactor de enzimas como la lisiloxidasa, que están involucradas en lograr este tejido, este entretejido de colágeno. También favorece a través de procesos moleculares bien complejos, ayuda a la angiogénesis, y ya vimos que, así como otros sustratos también ayudan, el cobre ayuda a la angiogénesis. Ya vimos que la angiogénesis es fundamental para la cicatrización. Las dosis que se varían de 2 a 10 miligramos al día, ¿verdad? Vamos a decidir la dosis dependiendo de la gravedad de la cirugía, del estado nutricional del paciente, pero es fundamental la suplementación con cobre. Otro mineral importante es el selenio. Es antioxidante a través de ser componente de una enzima que conocemos como la glutathione peroxidasa, que ayuda a la producción de glutatión, que es un antioxidante muy importante. La glutamina también ayuda en este sentido, pero en cuanto al selenio, aparte de eso, protege la membrana celular de la peroxidación lipídica. Recordemos que todas las células de nuestro cuerpo, pues casi todas tienen una membrana celular formada por una bicapa lipídica que es muy susceptible a la oxidación. Entonces el selenio la protege de esta oxidación. Las dosis que se dan en heridas, en una herida crónica, son 75 microgramos al día, y en pacientes con múltiples heridas o con quemaduras podemos dar hasta 200 microgramos al día. Estoy haciendo énfasis en las dosis porque tenemos que alcanzar las dosis terapéuticas, ¿verdad? Es importante la dosis y el tiempo para lograr los efectos que deseamos, ¿verdad? Otro micronutriente que yo lo bauticé, o no sé si en alguna literatura lo han leído, pero yo le digo el microinmunonutriente, es el zinc, porque el zinc está involucrado, es el que más hemos escuchado, tanto tópicamente, pero a nivel oral,
es importantísimo, es necesario para la proliferación y el crecimiento celular, es esencial para la inmunidad celular, para el funcionamiento de los granulocitos que están muy activos en todos los procesos de cicatrización. De hecho, se ha demostrado que la deficiencia de zinc retrasa la cicatrización, reduce las tasas de epitelización y por lo tanto también disminuye la calidad de la cicatriz. Recuerden que para que una herida cicatrice adecuadamente tenemos que restablecer la función y la anatomía. Entonces la herida cicatriza más débil, hay una menor fuerza tensible en la herida y se puede romper con más facilidad. Las dosis que damos son dosis arriba de las de requerimiento diario, entre 25 a 50 miligramos al día, para realmente lograr el objetivo que nosotros estamos buscando con la suplementación con zinc. Excelente, doctora. Entonces, perdón, no. Estos serían los más importantes. Zinc, selenio, cobre son los más importantes involucrados en la cicatrización. En cuanto a minerales. Excelente, doctor. Entonces, vemos que hay múltiples nutrientes puntuales que se recomiendan en la cicatrización, el zinc, la vitamina C, la arginina, la glutamina. Ahora aquí viene una pregunta creo yo que es muy importante. Sabemos, cuando visitamos instituciones, hablamos con profesionales de la salud, sabemos que algunos recomiendan, por ejemplo, un multivitamínico a sus pacientes con heridas, para tratar de ayudar a la herida. Sabemos que algunas instituciones recomiendan suplementos con glutamina. Sabemos que algunos profesionales recomiendan bebidas con arginina, por ejemplo. ¿Cuál es la manera ideal de hacerle llegar estos nutrientes, que sabemos que son unos cuantos? ¿Cuál es la manera ideal de hacerle llegar estos nutrientes a esa persona con una herida que no está cicatrizando? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Armando, es, por eso se énfasis durante esta plática, es la dosis. Tenemos que alcanzar dosis mínimas terapéuticas para lograr el efecto que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los preparados comerciales? Pasa mucho, por ejemplo, con la arginina, que hay jarabes, suspensiones de arginina, pero tienen medio gramo, 1 gramo, 2000 miligramos, que son 2 gramos. Y son dosis muy bajas para alcanzar el requerimiento que se requiere para cicatrizar. O pasa igual con la vitamina C, que traen 20 miligramos, 90 miligramos de vitamina C. Con la glutamina hay hasta cápsulas de medio gramo. Entonces, primero el profesional que está encargado de cuidar a este paciente es alcanzar dosis terapéuticas. Yo he escuchado médicos que dicen no funcionó la suplementación y se la dieron por 2 días o por 3 días o le dieron dosis infraterapéuticas. Entonces, buscar aquel preparado que tenga las dosis terapéuticas. Desde el punto de vista práctico, lo mejor es utilizar suplementos especialmente formulados para la cicatrización. De hecho, nosotros como nutriólogos clínicos agradecemos cuando la industria crea estos suplementos específicos para la cicatrización, porque es mucho más fácil calcular el plan nutricional del paciente, incluyendo un suplemento que ya tiene la vitamina C, la vitamina E, el zinc, la glutamina, la arginina en dosis terapéuticas y que probablemente el paciente solo requiere una dosis al día. Porque hay que recordar que este paciente diabético es un paciente polimedicado, que se tiene que poner insulina, o poner metformina, que tomar hipertensivo, que un protector gástrico, y si para colmo le doy la vitamina C por un lado, el zinc por otro lado, la glutamina por acá, es mejor buscar desde el punto de vista práctico, y esto lo avala la guía de nutrición. Por ejemplo, la guía para el manejo de lesiones por presión recomienda utilizar suplementos que tengan una combinación de arginina, vitamina C, vitamina C, por darte un ejemplo, para mejorar la cicatrización. Entonces, esto es sumamente importante. Y otra cosa, para ir dándote la palabra y concluyendo, es recordar que es importantísimo dar estos nutrientes específicos para cicatrizar, pero todo dentro de un plan integral de nutrición en el paciente. Si el paciente está nutrido, no alcanza su requerimiento energético, aunque demos las dosis altísimas de estos micronutrientes y demás, no vamos a alcanzar el objetivo que queremos. Entonces es una valoración nutricional completa, incluir dentro de la terapia de heridas la nutrición, que es algo que se olvida con facilidad, y si no tenemos sustrato, no vamos a cicatrizar. Es como que no tengamos herramientas y no tengamos materiales para construir una casa. Si no les tenemos, no vamos a poderla construir. Entonces esto es fundamental, y recordarles que estos son los micronutrientes y los aminoácidos que tienen evidencia científica y que pueden incluirlos dentro de su práctica y van a tener los avales científicos, y también en mi experiencia clínica realmente les recomiendo que los utilicen porque cambia muchísimo el proceso de cicatrización en estos pacientes cuando les damos este soporte extra tan necesario para pacientes tan susceptibles como es el paciente diabético.
Excelente punto, doctora, y me alegro mucho que haya comentado primero lo de la importancia de la nutrición en general. Obviamente tenemos que ver toda la nutrición del paciente, no solamente con un suplemento vamos a resolver todo, pero también lo que dijo de la dosificación, que en muchos casos alguien escucha o algún profesional inclusive escucha que la arginina es buena para la cicatrización o la glutamina, entonces recomiendan tal vez una píldora, un comprimido de glutamina, un comprimido de arginina, tal vez un multivitamínico, pero estos ni son completos porque no tienen todos los nutrientes que de verdad requiere el paciente, ni tienen la dosis requerida. Sabemos que muchos suplementos de glutamina o arginina lo que tienen son 500 miligramos, 1000 miligramos, que viene siendo un gramo. Un gramo de estos aminoácidos al día no va a hacer nada. Necesitamos una dosis un poco más alta. Y por suerte, y gracias por su comentario, contamos con productos como la Vintra, que justo aporta todos estos nutrientes, los micronutrientes, las vitaminas, los minerales y los aminoácidos a los niveles requeridos, en los gramos requeridos para de verdad tener un efecto terapéutico. Aquí están entrando algunas preguntas, no las vi todas, creo que vi una que si se podía usar el Avintra, hablando de la Avintra, si se podía usar el Avintra en nefropatía. Ok, muy bien. Va a depender de la etapa de la nefropatía. Si es un paciente, por ejemplo, con nefropatía que está en prediálisis, que tenemos que controlar mucho la parte de la ingesta proteica, la toxicidad y demás. Si es un paciente que está desnutrido, que está depletado, que tiene síndrome de desgaste calórico proteico, que tiene una herida, podríamos usarlo, de hecho ya lo he usado, pero alguien, esta es una recomendación importante, alguien experto en nutrición que sepa cómo sacar los cálculos en cuanto al resto de que le estamos dando en la alimentación para no crear toxicidad. Por ejemplo, la glutamina sabemos que es altamente amoniogénica y a través del hígado, el ciclo de la urea, el amonio se convierte en urea y se podría acumular en pacientes con enfermedad renal crónica. Y si no tenemos diálisis, si no está recibiendo diálisis, esto podría crear una complicación. Pero si nosotros lo dosificamos adecuadamente, tomando en cuenta la cantidad de proteína que le estamos dando por otro lado, la cantidad de nutrientes que está tomando por otro lado, lo podríamos hacer revisando toda la analítica química, ¿verdad? Sangre, viendo cómo están la creatinina, cómo está el BUN y demás, y viéndolo de cerca. Ahora, en pacientes con enfermedad renal crónica en etapa de terapia de reemplazo renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal es muchísimo más fácil. Tenemos un poquito más de libertad para suplementarlo en estos pacientes, ya que tienen un requerimiento más elevado de proteína, requieren también aminoácidos como glutamina, entonces es mucho más fácil la suplementación en este caso. Entonces mi recomendación es, si no es experto en nutrición, si no sabe hacer bien los cálculos, mejor no indicar la Vintra porque tenemos que hacer un cálculo bien cuidadoso en cuanto a los nutrientes y lo demás. Lo mismo que pasa en pediatría, lo podemos usar si lo sabemos calcular apropiadamente. Y otra pregunta que vi, que me pareció muy interesante, para una mujer que ha tenido una cesárea, ¿se puede recomendar el Avintra? Y doctor, antes que responda, se está escuchando un poquito lejos, no sé si se pudiera acercar un poquito al teléfono, no sé si es el teléfono o es la conexión. Puede ser la conexión y también... Creo que es la conexión, sí. Pero ahí se escucha igual. Ok. Con una persona con cesárea. Ok, muy bien. Siempre todo, como les mencionaba, toda herida incrementa los requerimientos para cicatrizar, porque es algo que no es natural, va a aumentar la tasa metabólica basal, va a tener que movilizar sustratos y una cesárea con muchas capas hasta llegar incluso al útero. Entonces, obviamente, darle un suplemento como Avintra va a facilitar muchísimo, va a mejorar esta cicatrización. Y si es una paciente diabética que le hicieron cesárea, con muchísima más razón, podemos suplementar con Avintra, definitivamente que sí. Bien, doctora, bueno, pues muchas gracias. Creo que estamos llegando a los últimos minutos de nuestros 30 minutos con Victus Live. Muchas gracias por toda la valiosa información que compartió con nosotros. Ha entrado en bastante detalle a algunos procesos metabólicos ahí que yo no conocía. Nos hace pensar aún más en la importancia de la nutrición, de asegurar que los pacientes estén recibiendo estos nutrientes que están involucrados en los nutrientes que los están involucrados en la cicatrización. Ahí veo otra preguntita rapidita. Pacientes alérgicos a los derivados lácteos, si pueden consumir Avintra. Ahí creo que puedo responder yo, si es un paciente que es alérgico a la proteína de leche, la proteína de leche de vaca, no lo debe consumir, porque la Avintra contiene, de hecho es uno de los ingredientes clave, proteína de suero de leche, una proteína de alto valor biológico que obviamente va
a estimular, a apoyar la cicatrización en el 99.9% de los pacientes, pero si el paciente es una persona alérgica a la proteína de leche, probablemente no lo debe consumir. Si es una persona intolerante a la lactosa, que muchos conocemos que son dos cosas diferentes, si son intolerantes a la lactosa, no alérgico a la proteína de leche, sí lo puede consumir porque la Vintra es adecuado para personas intolerantes a la lactosa, no contiene lactosa. Bien, entonces, bueno, para cerrar, muchas gracias, doctora, de nuevo. La charla fue muy interesante. Creo que queda mucho por hablar de nutrición y heridas. Espero poder programar otra charla próximamente. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron hoy a los 30 minutos con Victus. Les recuerdo, por favor, seguirnos aquí en Victus Latam Instagram. También síganos en Victus Latam Facebook. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre nuestros productos o el tema de hoy, no duden en escribirnos a través de estos medios. Recuerden, por favor, siempre indicarnos de qué país, porque los productos de Victus están disponibles en casi toda Latinoamérica para poder mejor servirles. Nos dicen de dónde nos escriben. Gracias de nuevo. Gracias, doctora. Espero estar hablando muy pronto y saludos a todos. Muchísimas gracias, Armando. Feliz tarde a todos. Chao, chao. Bye. 5 minutos.